Nos podemos dar cuenta cómo la OTAN a mediados de los 90, una vez que cayó el Pacto de Varsovia junto con el bloque comunista y la Unión Soviética desapareció, fue avanzando la alianza noratlántica hacia el este, amenazando las fronteras de Rusia. Hay que tomar en cuenta que esta alianza fue creada en los años 50 para enfrentar a lo que era el bloque comunista. Y una vez que la Unión Soviética desapareció y cuando Rusia pensó que ya por fin los estados occidentales la aceptarían como un miembro más y permitirían que participara libremente en el escenario internacional, Estados Unidos no estuvo de acuerdo y decidió confrontar a Rusia una vez más, enviando a sus fronteras las armas de la OTAN por medio de la adquisición de nuevos miembros permanentes a esta alianza militar, como lo son Polonia, Lituania, Letonia, Estonia y muy probablemente hubiera sido también Georgia, de no haber sido porque el ejército ruso envió un destacamento militar a las regiones de Osetia del Norte y Abjasia con el fin de intervenir en el gobierno georgiano ante la imposible anexión de este al pacto militar noratlántico. Entonces nos podemos dar cuenta que ya Rusia se encontraba mirando atentamente lo que estaba haciendo la OTAN en su área de influencia y en muchos de los países que habían pertenecido al Pacto de Varsovia. Esta amenaza se concretó de forma demasiado evidente una vez que se dio el golpe de estado contra el presidente ucraniano prorruso Viktor Yanukovych. Este presidente fue elegido democráticamente. Pero ¿qué pasó? Como no favorecía a los intereses de Occidente, entonces los gobiernos de esta parte del mundo, encabezados por Estados Unidos, junto con algunos grupos neofascistas, pero más que nada con algunos grupos nacionalistas ucranianos, tumbaron a Yanukovych y estuvieron dispuestos a poner a un gobierno que estuviera totalmente en contra de Rusia, como lo era el encabezado por Viktor Poroshenko. ¿Qué pasó ante esta situación? A Vladimir Putin no le quedó otra alternativa que tomar la península de Crimea. Crimea era una península que desde el siglo XVIII había pertenecido a la Rusia zarista. Fue Catalina la Grande, la zarina Catalina la Grande, la que por medio de las guerras que el imperio zarista encabezó con el imperio turco, logró ganar estas regiones junto con el puerto de Odessa para el entonces imperio ruso. ¿Qué pasó en la época comunista? El primer ministro de la Unión Soviética y jefe del Soviet Supremo, Khrushchev, como gran parte de su vida la había vivido en Ucrania, decidió darle todas estas regiones que pertenecían a Rusia, como lo es el puerto de Odessa, Crimea y la región de Novorossiya, a Ucrania. En ese momento no había mucho problema. Sin embargo, el problema se creó una vez que la Unión Soviética desapareció y estas regiones, que la mayor parte de su historia reciente habían sido rusas, ahora quedaron del lado de Ucrania. Era natural que el presidente Putin, ante la amenaza de la OTAN, en la evidente amenaza de la OTAN en el 2014, tomara la decisión de apoderarse de Crimea y patrocinaran una revuelta contra el gobierno ucraniano de la parte oriental de Ucrania, lo que había sido Novorossiya. Tenemos aquí que el conflicto iba escalando, donde las fuerzas nacionalistas ucranianas bombardeaban sin tregua a los separatistas prorrusos. Aunque más que nada, estas fuerzas nacionalistas ucranianas, muchas de ellas protofascistas, porque hay que recordar que los ucranianos, de hecho, gran parte de ellos apoyaron a los nazis durante la invasión de la Wehrmacht en la Segunda Guerra Mundial. Y gran parte de los ucranianos estuvieron combatiendo al ejército ruso. De hecho, uno de los soldados, hace unos 3 meses en el Senado, en el Parlamento canadiense, se estuvo aplaudiendo a un nazi, a un viejito ya de 98 años, que había sido un soldado de las SS, soldado ucraniano de las SS contra la Unión Soviética. Lo aplaudieron en aquella ocasión hace 4 meses porque estaban aplaudiendo a todo aquel personaje que hubiera luchado contra Rusia. Aunque no se pudieron imaginar que alguien que luchara contra Rusia durante la Segunda Guerra Mundial estaba peleando precisamente para Alemania. Eso, obviamente, si se conoce un poco de historia, se sabe eso. Y este personaje en particular estaba peleando para las SS. Bueno, lo aplaudieron ahí en el Parlamento canadiense. Volviendo a lo que nos atañe, tenemos como, bajo esta amenaza y que los grupos nacionalistas ucranianos estaban masacrando a gran parte de la población civil en el oriente de Ucrania,
en el oriente de Ucrania debido a las luchas que estaban llevando a cabo separatistas prorrusos en esta región, y ustedes pueden ver con mucho mayor detalle cómo las fuerzas nacionalistas de Ucrania masacraban a esta población en el documental de la periodista francesa Ana Laura Bonnel. Lo podrán constatar muchos de los datos que he comentado en estos últimos minutos. Entonces tenemos esta situación ya que se veía muy amenazante para Rusia, especialmente en el año en el cual inició la invasión de Rusia a Ucrania, que sería para el 24, que sería en las cercanías del 24 de febrero del año 2021, que fue cuando finalmente Rusia lleva a cabo la invasión de Ucrania, ante el hecho más que evidente que este país ya planeaba además adherirse a la OTAN. Por lo que el presidente Vladimir Putin mandó la invasión. ¿Y qué pasó? Las fuerzas rusas avanzaron rápidamente sobre Ucrania y estuvieron a punto de tomar la capital, Kiev. Y fueron rechazadas. Bueno, algunos piensan que fueron rechazadas. Yo mismo creía, o podía estar llegando a creer, que habían sido rechazadas. Pero ¿qué pasó hace 3 semanas con la entrevista entre Tucker Carlson y el presidente Vladimir Putin? Vladimir Putin dijo en esa entrevista que las fuerzas rusas realmente se habían retirado de Kiev bajo la promesa del gobierno de Francia y del gobierno alemán de que esto serviría como una buena señal para iniciar conversaciones. Es decir, los presidentes de Francia y el canciller y el gobierno alemán encabezado por el canciller Olaf Scholz le dijeron en ese entonces al gobierno ruso de que si no tomaba Kiev y retiraba sus tropas de las cercanías de la capital ucraniana, esto podría dar pie a que se dieran condiciones por medio de las cuales se establecieran las conversaciones de paz. Hay que declarar, y muchos de ustedes dirían, pero esto podría ser una mentira del presidente Vladimir Putin para así dar a entender que sus fuerzas militares no fueron lo suficientemente capaces para tomar la capital ucraniana. Podríamos creer eso, pero ¿qué pasa? Ante estas declaraciones, ni el gobierno francés ni el gobierno alemán las han desmentido. Si realmente fueran estas declaraciones falsas, que podrían serlo, ya no daría pie para creer que esto es una mentira si el gobierno alemán y el gobierno francés ya hubieran desmentido lo que ha dicho Vladimir Putin. Pero para este momento del 25 de febrero del año 2024 no lo han hecho, por lo que podría ser verdad. Entonces, retirándose las fuerzas rusas de la capital ucraniana, esto dio pie a que la OTAN reforzara militarmente Ucrania. De hecho, en los últimos 2 años se han enviado a Ucrania $200 mil millones por medio de armamento, lo que por medio de misiles Javelin, de sistemas antiaéreos, los tanques Leopard alemanes, que muchos de ellos ya han sido destruidos en las estepas ucranianas por medio de la artillería rusa, y en fin, todo esto ha servido para que Ucrania pueda seguir sosteniendo una guerra con Rusia, y para que Ucrania hubiera tenido la fuerza suficiente para haber intentado una ofensiva a mediados del año 2023, la cual resultó en un completo fracaso debido a la fortaleza del ejército ruso y al hábil despliegue de las unidades por parte de este ejército en los últimos meses del año 2023, lo cual resultó en horrendas pérdidas para Ucrania. De hecho, se calcula, bajo los datos que dio Robert Kennedy Jr. por medio de sus contactos en la CIA, de que para ese momento, de mediados del 2023, Ucrania ya había perdido alrededor de 320,000 hombres, mientras que Rusia había perdido alrededor de 180,000 hombres. Pero tomen en cuenta que estas pérdidas resultan catastróficas para Ucrania debido a que este país no tiene una población tan elevada como Rusia y le hace mucho mayor daño, por lo tanto, las pérdidas numéricas al ejército ucraniano y en sí a la población del país en general. Su juventud está siendo mutilada, destruida y asesinada en estos campos de batalla. Bueno, tenemos que esta contraofensiva llevada a cabo por Ucrania resultó en un fiasco y en un fracaso a pesar de todo el armamento que la OTAN ha enviado a Ucrania. De hecho, la guerra que se está llevando aquí es principalmente la guerra de la OTAN contra Rusia en el territorio ucraniano, donde los ucranianos están dando los soldados, es decir, los ucranianos están sirviendo como la carne de cañón que ha ayudado a Estados Unidos a reactivar su complejo militar e industrial. Es decir,
La economía estadounidense, gracias a la sangre ucraniana y el esfuerzo ucraniano, se ha visto beneficiado económicamente porque sus empresas como Raytheon, Lockheed Martin, Boeing han tenido numerosos contratos con el gobierno, los cuales ha permitido aumentar la producción y por lo tanto sus ganancias, lo cual a su vez se ha reflejado en el aumento de dichas ganancias hacia la élite estadounidense. Una élite estadounidense que definitivamente tiene muchos nexos con el Partido Demócrata porque son los que más han beneficiado en los últimos años al complejo industrial militar. Presidentes como Obama, como Biden, han llevado a cabo guerras en numerosos puntos del mundo con el fin de beneficiar a estas élites. Es por eso que a su vez estas élites, por medio de los medios de comunicación que controlan, principalmente como CNN y otros medios, han hecho que la imagen de Donald Trump, que no está tan a favor de todos estos movimientos militares, sea muy mala en todos estos medios tradicionales. Y hacen ver muy bien a presidentes como Obama porque los benefician bastante. Es así como hemos llegado para este año 2024, donde el ejército ruso está tomando la iniciativa, debido al hecho principalmente de que Estados Unidos ya no está dispuesto a dar dinero para la guerra. ¿Y por qué? Porque Donald Trump tiene una gran influencia en el Partido Republicano y Donald Trump ha dado a entender que es más importante cuidar la frontera sur de los Estados Unidos, la frontera con México, que estar utilizando dinero para estar fortaleciendo al ejército ucraniano. De hecho, Donald Trump en una entrevista en CNN, donde lo vitorearon el auditorio de CNN, cosa rara porque CNN es anti-Trump, estableció que él estaba dispuesto a sentarse a dialogar con Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky para llegar a un acuerdo y terminar con esta masacre. Es decir, Donald Trump busca la paz mientras los demócratas buscan la guerra. Llegamos a esta situación y esperemos que este conflicto termine ya muy pronto, porque Ucrania se está quedando sin su juventud y lo único que está pasando es que el complejo industrial militar de los Estados Unidos se está beneficiando, mientras que el resto del mundo, especialmente Europa, ha caído en una total desorden, donde hay manifestaciones en la Puerta de Alcalá en España o manifestaciones en Polonia porque ya no quieren dejar pasar al gran ucraniano al mercado europeo, siendo que Ucrania no pertenece a la Unión Europea y entonces, por lo tanto, no debería tener tantas facilidades para pasar sus productos a este bloque económico. Sin embargo, por influencia de Estados Unidos, los propios europeos se han dado un tiro en el pie, permitiendo esto, desequilibrando de esta manera su economía, generando a su vez las protestas que ya les he estado mencionando y que hasta en Alemania se han estado llevando a cabo, lo cual ha hecho que el canciller Olaf Scholz solamente tiene un 14% de población dentro del país teutónico. Entonces vamos a ver qué sigue pasando y vamos a ver cómo los grupos de interés siguen moldeando la forma en la cual se gobierna Occidente para llevar a cabo esta confrontación con Rusia. Por el momento es todo lo que puedo decir. Hasta pronto.